Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Hoy una vez más tenemos la fortuita de estar juntos para poder disfrutar una vez más el estudio de la palabra de nuestro Dios, para alimentarnos del pan de vida. Qué maravilloso, qué grandioso privilegio y oportunidad que Papá Dios nos regaló. Mis queridos hermanos, sin más preámbulo, vamos a orar y vamos a iniciar. Amantísimo y bendito Padre, cuya tu morada es en las alturas de los cielos, la alabanza, la gloria, el loor y la majestad sean para ti en esta noche, hasta la eternidad. Te damos gracias porque eres maravilloso. Te damos gracias porque tú nos cuidas, tú nos proteges, tú nos amparas. Te damos gracias por esta bendita oportunidad que nos regala en esta noche estar juntos para alimentarnos del pan de vida. Gracias por esta fortuita, oh bendito Dios. Te pedimos que nos ayude a que podamos alimentarnos bien, que tu Santo Espíritu nos conduzca a toda verdad y así podamos vivir para la honra y la gloria tuya. En tus manos nos encomendamos en esta noche. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia. En el preciosísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Bueno, mis amados, entonces nos vamos directamente a lo que venimos, porque es maravilloso. Estamos estudiando el libro de Gálatas, el capítulo 3. Estamos hablando el pacto de Dios con Abraham. Y habíamos leído los dos últimos versos que habíamos leído, el verso 13 y el verso 14, que nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Habíamos visto de que realmente los verdaderos hijos de Abraham somos los que somos por la fe, porque Abraham creyó a Dios, porque Dios le llamó y él aceptó el llamado. Dios le hizo una promesa, él creyó en la promesa. Y nosotros, todos los que creemos en el Señor Jesucristo, somos hijos de Abraham. Es decir, los verdaderos hijos son los hijos de la fe, porque ya los descendientes de Abraham, los hijos de Abraham que eran carnal, ya se pasó. Ahora llega el momento del cumplimiento de la promesa de Papá Dios a Abraham en el sentido espiritual. Y a través de su simiente, que es el Señor Jesucristo, que es el verdadero Israel. Y así nosotros todos estamos involucrados en eso. Ahora bien, vamos a partir con el verso 15. El verso 15 nos dice: hermanos, hablo en término humano. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Es decir, nos está diciendo, si en la vida humana común y corriente, cuando uno hace un pacto,
Y este pacto es inmovible. No se le puede añadir, no se le puede quitar. Porque tal como el pacto fue hecho, así fue ratificado, así se debe cumplir. Esto es lo que realmente nos está diciendo. Yo no sé si algunos de ustedes han estado en cosas de jueces. Entonces, cuando uno está dando una declaración, uno está explicando algo, entonces, mientras uno está hablando a un secretario que está escribiendo todo lo que uno está diciendo, y al terminar uno, le hacen una pregunta. ¿Quiere añadir o quiere quitar algo? Cuando se hace esta pregunta, es cuando realmente uno, si hay algo que añadir, se añade. Si hay algo que quitar, se quite. ¿Por qué razón? Porque después no habrá forma de cambiar lo que se ha dicho. ¿Ok? Entonces, nos está tomando este ejemplo humano para explicarnos de que el pacto que el Señor hizo con Abraham, entonces es ratificado y este pacto realmente se tiene que cumplir en todo el sentido de la palabra. No se le puede invalidar ni se le puede añadir, sino simplemente se debe obedecer tal como realmente se ha hecho. Verso 16. Ahora bien, mire bien, ahora bien. Es decir, tomó el ejemplo de lo humano, de lo natural, para explicarnos lo espiritual. Ahora bien, a Abraham fue hecha las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, sino a su simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Es decir, eso es totalmente claro, no hay forma de decir lo contrario. Y todos aquellos que quieren decir lo contrario, claro, lo pueden decir, pero lo dirán sin el Señor. Y todo lo que van a decir es totalmente contrario al plan del Señor. Porque aquí se nos está diciendo, ahora bien, a Abraham fue hecha las promesas. Dios hizo las promesas a Abraham y a su simiente. No a su simiente, se dice a su simiente, no a sus simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y tu simiente, y la cual es el Señor Jesucristo. ¿Están entendiendo? El Señor Jesucristo es el verdadero simiente de Abraham. Por esa razón, en el Señor Jesucristo, todos nosotros que le aceptamos como nuestro Redentor y Salvador, somos los verdaderos israelitas. Porque el Señor Jesucristo es el verdadero Israel. Por esa razón, cuando nosotros leemos el libro de Juan, el capítulo 15, el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Yo soy la vid verdadera. Como hemos explicado en el estudio La vid verdadera, hemos dicho, para decir la vid verdadera, significa había una vid que era falsa. Esta vid era simplemente un prototipo. Es decir, Israel. En aquel tiempo, cualquier persona que quería acercarse al Señor tenía que hacerlo a través del pueblo Israel. ¿Ok? Cuando los asirios llevaron a las tribus que de Israel se quedó Judá. Entonces, la tribu de Judá. Y con la tribu de Judá nació el Señor Jesucristo,
en la época de la tribu de Judá, ¿cierto? Nabucodonosor antes se cogió que la tribu de Judá y lo llevó y lo deportó y lo llevó a Babilonia. Pero 70 años después fue libertado a través de Ciro y Darío. Entonces se volvieron a reconstruir a Jerusalén y hasta en el tiempo de Herodes el Grande. Ahora bien, el Señor Jesucristo nació en esta época. Por esa razón, Él llega y dice, se presentó a sí mismo, yo soy la vid verdadera. Significa, ya Israel ya no lo es. Los judíos ya no lo son. Por más que ahora están propagando eso, pero ya ellos no son. Y ustedes también en Isaías, el capítulo 5, ustedes ven que cuando el Señor se habla de él sembró una vid, él cavó alrededor, él puso murallas para proteger y metió ahí en el centro un lagar donde tenían que pisar las uvas, que para darle jugo de uva o vino rico, pero cuando fue a mirar, vio que su viña no daba realmente los frutos. En vez de encontrar uvas, encontró uva silvestre. ¿Y qué haré pues con la vid? Es decir, yo lo voy a cortar, yo lo voy a quitar y voy a poner otro. Este otro es el Señor Jesucristo. Israel no cumplió su papel, entonces Dios sembró a la vid verdadera. Por esta razón el Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos acceso a través del Señor Jesucristo. Por esta razón se nos dice aquí, nosotros somos los verdaderos descendientes de Abraham, somos esta simiente porque el Señor Jesucristo es el verdadero simiente que desciende directamente de Abraham, y todos nosotros que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador y hemos creído en Él, entonces somos hijos de Abraham por fe. Porque Abraham creyó y se entregó y obedeció. Nosotros también hemos creído en la palabra de Papá Dios y hemos aceptado al Señor Jesucristo. Entonces, Abraham, que era padre de la fe, nosotros somos hijos de la fe, es decir, hijos del Señor Jesucristo, porque Él es realmente esta simiente. ¿Ok? Y nos dice, a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Verso 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Mire bien eso. Nos está diciendo este pacto que el Señor hizo con Abraham, a pesar de que 430 años después, cuando se salieron de Egipto y el Señor les llevó al monte Sinaí, el Señor les dictó los 10 mandamientos y dictó a Moisés toda la constitución del reino israelita en el monte Sinaí, con estos 5 libros que llaman hoy la Torá. No puede abrogar ni invalidar la promesa. ¿Qué significa eso? Significa, esta promesa es una promesa eterna y cobró su verdadero sentido a través del Señor Jesucristo. Por esa razón, la Torá estaba hablando del Señor Jesucristo, que iba a venir. Dios iba a humanizarse.
porque él iba a venir. Esa es la descendencia real de Abraham, esa es la simiente suya, y a través de esta simiente iba a convertirse en la bendición para toda la raza humana, para todo el planeta. Y efectivamente, esta bendición se llama el Señor Jesucristo. Todo el planeta, la humanidad, fue bendecida en la persona del Señor Jesucristo. Por esta razón que la Escritura si nos dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, único en su género. Es el único que reviste la divinidad y la humanidad, que lo combina, divino, humano. El Señor Jesucristo es el Dios de la raza humana. Es el Dios que se hizo hombre para poder realmente bendecir a toda la humanidad. Es decir, a todo el género humano, a todo el planeta Tierra, a todos, a todos. Una cosa es que otros rechazan esta bendición. Otros no aceptan esta bendición. Pero el Señor Jesucristo es la bendición de Papá Dios a la raza humana. Ya la maldición que había caído por el pecado, por esta razón, el Señor Jesucristo se hizo pecado, es decir, se hizo humano y llevó toda esta maldición en la cruz. Y toda esta maldición fue colgado ahí, fue muerto ahí en la cruz para que ahora nosotros pudiésemos ser bendición. Es decir, en el Señor Jesucristo somos los benditos de Papá Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso pues que digo que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. La promesa sigue siendo promesa porque la palabra de Dios es eterno y lo que Dios dice lo cumple y efectivamente lo cumplió a través de este bendito regalo que ha dado a la humanidad, a través de esta simiente de Abraham, que es el Señor Jesucristo, y en el Señor Jesucristo se combina todo el género humano con la divinidad. Por esta razón, Él es el Dios hombre, hecho hombre. Y nosotros, esa es la nueva creación. Y todos nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Redentor, somos parte de esta nueva y bendita creación. Porque esta creación de polvo, entonces se destruye porque era polvo. Ahora hay una creación divino-humano. ¿Y cuál es esta creación divino-humano? El Señor Jesucristo es la cabeza de esta nueva creación y cada uno de nosotros somos parte de esta nueva creación. Por esa razón, Él fue muy claro con Nicodemo: si un hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Porque lo que es carne, carne es. Y lo que es espíritu, espíritu es. Es decir, lo carnal tenía que morirse para ser reemplazado por lo espiritual, por lo divino. Por esa razón, todos nosotros que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Dios, tenemos que nacer de su lomos. Es decir, tenemos que nacer desde arriba. Es la única forma de llegar a ser hijos de Dios.
Ya no es por el cuento del judío que nació en el Medio Oriente y que no. Y aún ya hoy en día el judío ya no existe. ¿Por qué razón? Porque la tribu de Judá fue esparcido en el tiempo del Imperio Romano por todo el imperio, desde Europa hasta África, todo eso estaba regado. Entonces, a pesar de que después de la Segunda Guerra Mundial, los sionistas organizaron y llevaron a muchos que allá en el lugar donde hoy se encuentran en Palestina, y ellos dicen que son israelitas, pero esto no tiene nada que ver con el plan que Dios ya había hecho. Es decir, ya es una nación más. Por esa razón, el Señor Jesucristo fue muy claro, ya no hay diferencia entre griegos e israelíes o judíos, porque en el Señor Jesucristo se une el griego con el judío, es decir, se une todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, se vuelve a ser una sola nación. Y esta nación se dio nombre en Antioquía cristianos. Pero realmente esta nación se llama el pueblo Israel de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Por esa razón, él fue muy claro. Yo soy la vid verdadera. Y el mismo que llega y dice, todos los que vinieron antes de mí eran ladrones, eran asaltadores. ¿Qué es cierto? Porque él dice, yo soy el verdadero pastor. Todos los que vinieron antes de mí eran asaltadores, eran ladrones. ¿Qué estaba diciendo? Él no estaba diciendo que los profetas eran mentirosos. No. No era eso que estaba diciendo. Él estaba diciendo, todos ellos venían, pero era hablar de él, porque él era realmente el verdadero Israel, el verdadero Hijo de Dios, el único en su género. Él era verdaderamente el primogénito. ¿Por qué primogénito? Porque es una raza nueva, es una raza divino-humano. Entonces el Señor Jesucristo es la cabeza de esta raza divino-humana. Si bien es cierto, hoy en día los judíos continúan creyendo que ellos son una raza diferente, hasta se creen superiores a todas las otras razas. Pero esto es puro cuento de hombre, es puro carnal, porque la verdadera raza es una raza espiritual, donde todos nosotros, a través del Señor Jesucristo, somos hijos e hijas de Dios, engendrado por el Señor Jesucristo. Esto tenemos que entender bien. Entonces, si nos dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga. No puede quitar el pacto. ¿Por qué no lo puede quitar? Yo les explico de una forma más sencilla. Abraham estaba allá, era un pagano en la tierra de Ur. Y el Señor llegó y le dijo, vete de tu tierra y yo haré de ti una gran nación. Y Abraham aceptó. Mire bien eso, Abraham era un pagano, era de la tierra de Ur, de los caldeos. Y el Señor llegó y escogió a Abraham. ¿Por qué lo escogió? Problema del Señor. Porque él quiso escoger a alguien para él hacer conocer su nombre en la tierra. Y efectivamente usó a Abraham. Abraham creyó. Abraham no creyó por guardar la ley, porque la ley no existía todavía. La ley vino después de 430 años, vino la ley. Por esa razón se nos dice, la ley no puede invalidar la promesa, porque Dios hizo una promesa entre él y Abraham, y durante todo el tiempo esta promesa realmente iba a cumplir su propósito. Y la promesa cumplió su propósito del hijo de él, que era Isaac,
este hijo Isaac estaba representando al verdadero hijo de Dios, que es el Señor Jesucristo. En Isaac iba a bendecir y en el Señor Jesucristo ya Dios bendijo a toda la raza humana. Una cosa, vuelvo y digo, es que no todos aceptan esta bendición que se llama el Señor Jesucristo. Ni siquiera los judíos hoy aceptan al Señor Jesucristo porque ellos lo desconocen totalmente. Ellos lo desconocen y no quieren saber nada. Cuando se habla del Señor Jesucristo con ellos, se enfurecen, se enojan y sus rostros se demudan. Es decir, realmente Satanás se posesiona de ellos cuando uno les habla del Señor Jesucristo. Porque ellos, para ellos, en su sapienza, es que un pobre que ha nacido ahí en Nazaret, donde no habían encontrado nada bueno, y más aún de esta familia miserable, no podría ser el Mesías de ellos. Pero nosotros sabemos que el Mesías se llama el Señor Jesucristo, vino, vivió, murió como Cordero de Dios, resucitó como el Dios Todopoderoso hecho hombre y está a la diestra de Papá Dios trabajando a favor de todos nosotros que somos sus hijos, que mañana vendrá por nosotros para llevarnos a casa. Eso es la realidad. Por esa razón, la ley no puede invalidar lo que Dios hizo antes de que existiera que la ley, sino al contrario, a la ley sí tenía un papel que más adelante que vamos a ver, que la ley tenía que salvaguardar esta alianza, este sistema, mientras que naciera el Mesías, mientras que viniera realmente el Mesías. Verso 18. Porque si la herencia es por la ley, escuchen bien eso, a todos los que quieren una salvación por obra, que piensan hay que guardar la ley al pie y la letra para poder ser salvo, para poder ser hijo de Dios, todo eso es una ciencia ficción que se están viviendo, pero la realidad es esa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Mire bien, si la herencia es por la ley, entonces ya no es por la promesa. ¿Por qué? ¿Por qué ya no es por la promesa? Porque la promesa fue hecha antes de la ley. Y cuando la ley vino 430 años después, no podía invalidar la promesa. Por esta razón, la promesa del Señor seguía intacto y la promesa del Señor se hizo realidad en la persona del Señor Jesucristo. Y nos dice, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Mire bien eso. Dios lo hizo a Abraham mediante ¿qué? Promesa. Y la promesa era por fe. Era espiritual. Y por esa razón continúa siendo espiritual. Esta promesa ya cobró vida, cobró totalmente sentido en la persona del Señor Jesucristo, el Dios hecho humano. Por esta razón, cada uno de nosotros seremos divino humano. Esa es la nueva creación, esa es la nueva generación. Cuando Dios termina todo este asunto sobre la tierra y restaura la tierra, haciendo cielos nuevos y tierra nueva, la nueva generación que va a vivir en esta tierra y debajo de estos cielos que nuevos, en la nueva Jerusalén, que va a descender del cielo y a sentarse ahí en la tierra como la capital del globo terráqueo, la capital de la tierra. Entonces nosotros, todos los que hemos aceptado
al Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador, y hemos nacido de sus lomos, seremos los que realmente vamos a vivir por los siglos sempiternos con Él en esta tierra. Esto es lo que realmente el Señor hizo, y nosotros tenemos que entenderlo bien. Ahora, la pregunta del millón, que es entonces, ¿para qué era la ley? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros teníamos que hacer, o tenemos que hacer. Verso 19. Entonces, mire bien, el apóstol Pablo sí hizo la pregunta. Entonces, ¿para qué sirve que la ley? ¿Para qué sirve? Si nadie puede ser salvo por guardar que la ley. Si la ley no garantiza la salvación a nadie. No, claro que la ley no puede garantizar que salvación, que porque la ley simplemente, si te dice de no matar, de no robar, de no hacer, solamente te señala las equivocaciones. Entonces, no te puede salvar. ¿Para qué entonces sirve la ley? Está diciendo el apóstol Pablo. Fue añadida a causa de las transgresiones. Mire bien eso. La ley fue añadida por causa de las transgresiones. Para que ustedes lo puedan entender en la forma sencilla, yo voy a tomar un ejemplo humano para que puedan entender. Antes existían los carros, ¿es cierto? Cuando comienzan a hacer los autos. Pero ¿por qué razón apareció la ley de tránsito? Sencillo, ¿que es cierto? La ley de tránsito aparece por causa de los carros, ¿sí? Por causa de los carros, para ayudarnos a vivir o a convivir con los carros. Si bien es cierto, hoy en día ustedes ven, la gente viola la ley de tránsito, no les importa, pero todos aquellos que lo violan sufren accidentes. Por ejemplo, el semáforo, la gente lo considera como luces de Navidad intermitentes. Ellos dicen, no, son luces de Navidad que está brillando. Entonces, cuando el semáforo sí dice que rojo, el conductor arranca con más velocidad y no le importa la vida de las personas. Pero la ley de tránsito fue hecha es para eso. Cuando se dice de no parar en un lugar, el PS con una raya que dice no pare ahí, ¿qué hace que la gente se mete? Es decir, el ser humano entiende todo al revés. Porque si le dicen no, dicen sí. Si le dicen sí, dicen no. Y se enojan y ustedes ven a todo momento en la calle, hay pelea de los agentes del orden que pelean con la gente y la gente siquiera sienten un poquitico de remordimiento para decir, no, yo me equivoqué, es que yo pasé el semáforo en rojo, es que yo soy realmente quien produjo el accidente, pero no, ellos se esconden en todo y se defiendan. Entonces, ya hemos entendido para qué sirve la ley. Fue añadida a causa de la transgresión. La ley de tránsito fue añadida a causa de todos esos accidentes que se cometían. ¿Por qué aparece derecho de los niños? Derecho de los niños anteriormente no existía, pero por la perversión de los adultos, por el maltrato de los adultos, aparece derecho de los niños. El código de infancia aparece para ayudar a no maltratar, a no hacer tantas cosas a los niños. ¿Por qué aparece el código de comercio? Anteriormente no existía el código de comercio. Todo el mundo comerciaban que así de palabra y hacían, pero el código de comercio aparece por causa del comercio que se ha multiplicado y por causa de los abusos que se han hecho en el comercio. Entonces aparece el código de comercio.
¿Por qué aparece el Código Civil si anteriormente no existía el Código Civil? El Código Civil aparece para ayudarnos a aprender a convivir. Eso es por causa de la mala convivencia, por causa de las peleas, por causa de las riñas, por causa de todas estas cosas. Entonces, para prevenir un poco, no para impedir, sino para prevenir, aparece el Código Civil. ¿Por qué aparece el Código Penal? También es por eso. Por tantos crímenes, por tantas cosas que suceden, entonces tuvieron que poner el Código Penal para castigar duramente a todos aquellos que se dedican a delinquir. Si bien es cierto, hoy en día los hombres manipulan los códigos y salen con la suya. El que tiene plata compra a los jueces, compra a los magistrados, compra a los abogados y compra que todo y manipulan los códigos, y hoy en día la gente realmente no respetan el Código de Comercio, no respetan la ley de infancia, no respetan absolutamente que nada, ni el Código de Policía. Si lo respetan, nadie se respeta. Pero todos estos fueron hechos a causa de. Por esa razón se nos dice, la ley fue añadida a causa de la transgresión, hasta, escúchenlo bien, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Ahora nosotros podemos entender por qué la ley, en todo su concepto, estaba previniendo, estaba frenando hasta que viniera realmente la simiente, es decir, hasta que naciera, hasta que viniera el Señor Jesucristo, hasta que el Dios Todopoderoso se hiciese humano para poder poner las cosas en orden. Esto es lo que sí nos dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Es decir, se nos dice Dios bajó en el monte Sinaí, pero nosotros sabemos que perfectamente Dios bajó en el monte Sinaí, pero Dios en aquel tiempo, entonces se decía el ángel de Jehová, se bajó en el monte Sinaí y dictó la ley a Moisés. Y Moisés era realmente el mediador entre Dios y el pueblo. Por esta razón, Dios se había dicho al pueblo, a Moisés, sube allá y yo hablaré contigo y tú transmitirás al pueblo mi voluntad. Por esta razón se nos dice, fue dado a través de ángeles en mano de un mediador. Moisés era el mediador entre el pueblo y Dios. Y después encontramos que ya eran los sacerdotes, que eran el mediador entre Dios y el pueblo. Ellos hablaban con Dios por el pueblo y ellos intervenían y mediaban. Por esa razón los sacerdotes eran los que hacían los sacrificios de los animales para el perdón del pecado de ellos. Y en el 10 de Tisri especialmente era el día de perdón, en el día del Yom Kippur. Entonces, que era realmente el día de perdón, cuando el sumo sacerdote tenía que escoger 2 machos cabríos y echar suerte, uno para Azazel y uno que para Jehová. El que era para Jehová se tenía que confesar los pecados y con la sangre hacer expiación. Y después de terminar de hacer expiación, entonces se tenía que salir y colocar su mano sobre la cabeza del que era para Azazel, transferir todos esos pecados y mandarlo al desierto. ¿Ok? ¿Qué significaba eso? Esto significaba el cordero
y tomaron la sangre que para hacer expiación simboliza la sangre del Señor Jesucristo derramado para el perdón de nuestros pecados. ¿Y qué simbolizaba el macho que cabrío que para Azazel? Azazel es otro nombre de Satanás. Entonces transferían los pecados de todo el templo, lo transferían en la cabeza de Azazel. Es decir, todos los pecados del pueblo de Dios perdonado será transferido en la cabeza de Satanás. Por esta razón, Satanás no quiere que nadie se salve, porque el que se salva, sus pecados va directamente sobre la cabeza de Satanás, porque él es el autor del pecado. Él es realmente el pecado. Entonces, persona que se salve, pecado que va a la cabeza de Satanás. Persona que se salve, pecado que va a la cabeza de Satanás. Por esta razón, él hace todo lo que pueda para desviar, para distraer, para impedir que la gente acepte al Señor Jesucristo, porque Él no quiere llevar todos estos pecados, pero sí lo va a llevar. Esto es lo que realmente hacía. Por esa razón era mediador. Los sacerdotes eran mediadores. Pero ahora se nos dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno solo. En aquel tiempo el mediador era sacerdote que se moría, tenía que ser reemplazado y era de muchos que mediadores. Pero Dios es uno que es solo. Entonces, si nos dice, verso 21, luego la ley es contraria a las promesas, de ninguna manera. No es contraria, sino la ley ayudaba a mantener a la gente en raya. Lo mismo el Código Civil, lo mismo el Código Penal, lo mismo el Código de Tránsito, lo mismo todos estos códigos que estamos viendo ayuda a que la gente se frena un poco. ¿Por qué? Porque que saben cuando violan alguno de estos, la ley va a venir a caerles con todo el peso, porque la paga del pecado es muerte. Entonces es para ayudar. El hecho de que nosotros que vemos hoy en día que la ley se compra, los jueces se compran, los magistrados se compran, no significa que es así. No, porque Dios absolutamente nadie le puede comprar. Si es cierto, ustedes ven en el lenguaje popular mundano, si dice peca y ora y empatamos. No, delante del Señor no es que así, porque la paga del pecado es muerte. Esta paga del pecado que es muerte, que ha sido descansado sobre toda la raza humana, el Señor Jesucristo vino y recibió todo este pecado. El pecado de toda la raza humana, el Señor Jesucristo, como este macho cabrío para Jehová, el Señor Jesucristo vino y recibió todo. Todos nosotros que creemos en el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, para poder hacer expiación para nosotros. Es decir, limpiarnos de todo pecado, de todo mal y hacernos hombres y mujeres reconciliados con Papá Dios. Ahora sí podemos vivir en la presencia de Papá Dios por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Y estos pecados que quedan, ¿quién los va a llevar? Satanás. Satanás va a llevarlos todos. Todos nosotros que somos salvos en el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo termine su oficio allá, sacerdotal, en el cielo, Él cogerá todos estos pecados y los colocará en la cabeza o sobre la cabeza de Satanás para que Él responda, porque Él es el instigador. Él es realmente quien insta
Él es quien produce, Él es quien hace que la raza humana cayó en pecado. Fue Él quien engañó a Eva y continúa engañando a la raza humana y Él va a recibir todo. Entonces, se nos dice, luego la ley es contrario a las promesas de Dios. No, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, mire bien eso, si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero la ley no vivifica. La ley simplemente es un instrumento de decirte tal paso es pecado. Y tú miras a ver si tú lo das. Si tú lo das, tú morirás. Si tú no lo das, bueno, tú te habrás vivido un poquito que tranquilo. Pero la ley no salva absolutamente a nadie. ¿Ok? Por esa razón, por obras de la ley, nadie será justificado. Todos ahora que quieren volverse israelitas, que están hablando, ya no hablan del Señor, sino ya hablan de Adonai, ya no hablan de Jesucristo, sino ellos hablan de Yoshua, ellos hablan, ya no hablan de Dios, sino ellos hablan de Hashem, ellos hablan de todas estas expresiones judaicas o hebraicas, o mejor dicho, de esta combinación del hebreo y con la lengua que hablaba el Señor Jesucristo allá en aquel entonces. Entonces, a todo eso es porque quieren volver a los cristianos judíos, es decir, judaizantes. Pero no, esto realmente no vale la pena porque no hay salvación por obras. Por esa razón, nosotros podemos guardar los 10 mandamientos bien guardados, pero no nos van a salvar, porque los 10 mandamientos no salvan. Las ceremonias que hace allá en Israel no salva a nadie. Por ejemplo, ustedes ven que estaban celebrando su primero de Tisri, el Rosh Hashanah, pero el Rosh Hashanah no salva a nadie. Y después el día de Tisri, el Yom Kippur no salva absolutamente a nadie. Y después las cabañas, que se llama el Sukkot, entonces no salva a Sukkot tampoco a nadie, porque el que salva ahora tiene nombre propio, se llama el Señor Jesucristo, es la fe en el Señor Jesucristo quien salva, porque el Señor Jesucristo es la salvación. No podemos engañarnos y no podemos dejar tampoco que el pueblo que de Dios sigue un engaño. Por más que quieren judaizar, pero el judaizar no salva absolutamente a nadie. Al contrario, el judaizar se vuelve a la gente anticristo, porque el judaizar está diciendo que no acepten al Señor Jesucristo como Redentor y Salvador. Algo sencillo. ¿Por qué? Porque el Salvador tiene nombre propio, se llama el Señor Jesucristo. Verso 22, y nos dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Mire bien eso. La Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Mire bien, en vista de que todo es pecado, la Escritura encierra todo como pecado, entonces la promesa, ¿para qué es la promesa? La promesa es por la fe en el Señor Jesucristo que fue dada a todos los creyentes. Ahora, ¿qué tenemos que hacer cada uno? Quien quiera que quiere ser salvo, quien quiera que quiere ser hijo de Dios, lo que tiene que hacer es muy sencillo: aceptar al Señor Jesucristo como Redentor y Salvador.
Si no aceptan al Señor Jesucristo como Redentor y Salvador, no importa la ceremonia que hagan, no importa en el grupo que se meten, no importa cómo los pueden llamar, pero si no aceptan al Señor Jesucristo como Redentor y Salvador, absolutamente nadie, óyenlo bien, nadie que no acepte al Señor Jesucristo como Salvador va a ser salvo. Nadie. Porque la salvación tiene nombre propio. Por esa razón, la salvación no es lo que hacemos o dejamos de hacer. No. La salvación no es una cuestión de comportamiento. La salvación no es una cuestión de ceremonia. La salvación no es una cuestión de liturgia. La salvación no es una cuestión de hacer o dejar de hacer, sino la salvación tiene nombre propio, se llama el Señor Jesucristo. Esto fue la orden de Papá Dios. Dios ama tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree sea salvo. Eso es lo que todos nosotros tenemos que entender. Aunque estemos durmiendo, nos preguntan en qué consiste la salvación. La salvación, debemos responder, la salvación consiste en que aceptemos al Señor Jesucristo, que es el regalo de Papá Dios para nosotros. Eso es la salvación. El que acepta al Señor Jesucristo será salvo. Por esta razón, el mismo Señor Jesucristo, al dar las órdenes a los apóstoles de predicar el Evangelio, y por todo el mundo, predicar el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? No es guardar la ley, no es actuar así o asá, no es vivir así o asá, no. El Evangelio es: Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Es decir, la vida eterna se llama el Señor Jesucristo. La salvación se llama el Señor Jesucristo. Esto es lo que todos nosotros como cristianos debemos entender, comprender, aceptar y vivir. Y esto es lo que el Señor realmente nos dice ahí. Por esa razón, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Por esa razón, el Señor Jesucristo es el verdadero simiente de Abraham. Por esa razón, todos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo somos hijos de Abraham por fe, porque el Señor determinó que Abraham fuese padre de la fe, porque él fue el primero realmente en creer después del diluvio, en creer donde había un momento que nadie adoraba al Señor, pero el Señor fue a la tierra de Ur, de los caldeos, escogió a Abraham y Abraham aceptó. Y el Señor hizo pacto con Abraham de que la simiente de Abraham, en la simiente de Abraham, toda la tierra iba a ser bendecido, todas las familias de la tierra. Y esta bendición a todas las familias de la tierra se llama nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino más tenga vida eterna. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Por esta razón, la Escritura sí dice: justos no hay ni uno. Justos no hay uno. Somos justos gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. Somos perdonados gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. Somos reconciliados con Papá Dios gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Ok? Y somos salvos gracias al sacrificio del Señor Jesucristo.
Por esa razón, nadie tiene de qué felicitarse, de qué enorgullecerse. Si hay que enorgullecerse, se debe enorgullecerse en la sangre del Señor Jesucristo. No porque yo me comporto bien, no porque yo guardo que la ley no violo ni uno, no porque yo me visto así o me visto así, no porque yo hago X o Y cosa, no, sino gracias a la sangre del Señor Jesucristo derramado en la cruz, todos nosotros fuimos reconciliados con Papá Dios y somos nacidos del lomo del Señor Jesucristo. Por esa razón podemos ser hijos e hijas de Papá Dios para su honra y su gloria y para la fortuita de nosotros. Esto es lo que realmente tenemos que entender. El asunto es sencillo. Sencillo. Aceptar al Señor Jesucristo. Por esa razón, Papá Dios sí dijo, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Esto es lo que Papá Dios sí dijo. Los hombres pueden estar peleando diciendo que no puede ser así, pero todo el que está peleando y discutiendo, todo eso es Satanás con sus ángeles que están desvirtuando o tratar de desvirtuar lo que Papá Dios dice. Pero lo que Papá Dios dice, eso es y punto. Y quien quiera que se rebele en contra de eso, es por su propia ruina. Y nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, y así honramos el nombre de Papá Dios, porque eso es lo que es la voluntad de Papá Dios. El que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Ok? Mis queridos hermanitos, el tiempo se nos fue, pero continuaremos porque nos quedamos en el verso 22. Que el Señor nos ayude a permanecer en esta verdad que es en Cristo Jesús, en nuestro Señor Jesucristo. Podamos entender, lo único que tenemos que hacer es ver al Hijo, enamorarnos de Él y aceptarlo como nuestro Señor y nuestro Dios, y podemos reposarnos en su regazo tranquilito, y que mañana, cuando Él retorne, si estemos durmiendo en el polvo, nos levantará, y si estemos que vivos, nos transformará en un abrir y cerrar de ojo, y seremos trasladados al reino de Papá para ver a Papá en verdad. Esto es lo que tenemos que hacer. Amantísimo y bendito Padre, te damos gracias porque eres maravilloso. Ayúdenos, oh bendito Señor, a guardar todas estas cosas en nuestro corazón y vivir siempre con temor y temblor delante de ti, haciendo siempre tu santa y bendita voluntad. Y la voluntad tuya es que el Señor Jesucristo, tu santo Hijo, sea nuestro todo. Alabado sea tu santísimo nombre. Ayúdenos cada día a permanecer más. Que tu Santo Espíritu nos pueda conducir a toda verdad en el Señor Jesucristo y realmente podamos vivir en esta verdad para la honra y la gloria tuya. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por ser nuestro Señor y nuestro Dios. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, tu Santo Hijo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis amados, que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor alce su rostro sobre nosotros y nos ponga paz. Buenas noches y dulces sueños. Nos veremos si así lo determina Papá Dios. Chao.